Buenas noches, hermanos. Sí, espero que estén bien. Lo bueno es que la lluvia no los detuvo y estamos aquí. Sí, y en esta noche le damos gracias al Señor por habernos traído hasta aquí a pesar de todo. Sí, por permitirnos darle alabanza y por escuchar de su palabra. Amén. Bien. Bueno, pues vamos a tocar hoy un tema. Sí. Y la verdad es que algunas veces lo he dicho y lo vuelvo a decir. Cuando alguien viene a compartir de su palabra, a predicar, primero me lo predico a mí mismo porque bien que me queda, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar. Y vamos a empezar con una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, distinguir una persona cristiana de otra que no lo es? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Se ha preguntado eso? Si usted va por la calle y se encuentra una persona y hay una cristiana ahí, ¿cómo sabe? ¿Cómo lo identifica? O más bien, ¿cómo nosotros nos distinguimos de los que profesamos el cristianismo de los demás, de los otros? ¿Cómo nos distinguimos? O ¿cuáles pueden ser las diferencias o distintivos que caracterizan a unos de otros? ¿Cuáles son las diferencias que tenemos con otras personas que tienen otra fe, una creencia diferente? ¿Sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, una persona que trae un crucifijo, ¿qué decimos? ¿Qué es? ¿O que trae una imagen? ¿Qué será? Católico, ¿verdad? Si nosotros vamos por la calle y vemos una persona con saco, con corbata, con un sombrerito muy clásico, ¿sí? Y su portafolio, ¿qué será? Un testigo de Jehová. Exactamente, ellos saben una manera de distinguirlos. Entonces, en nuestro caso, ¿qué nos caracteriza? ¿Cómo sabemos quién es cristiano? ¿Cómo puede una persona llegar a la conclusión, sin temor a equivocarse, de que nosotros somos cristianos? ¿Cómo poder saberlo? Si ya sabemos cuáles son los distintivos de los demás, ¿cómo nosotros nos distinguimos? Y alguno dirá, quizás por el pescadito, ¿verdad? A veces le ponemos a nuestro carro por ahí un pececito, ¿sí? Pero ¿qué cree? Lamentablemente a veces el carro es más cristiano que el que vaya adentro, lamentablemente. Entonces, ¿por qué más podría ser? Quizá porque venimos a este local los miércoles, porque venimos a este local los domingos. ¿Con eso nos consideraríamos cristianos? Porque hay algunos que nomás vienen o el miércoles o el domingo. Bueno, aclaro que hay personas que no lo pueden hacer por cuestiones de fuerza mayor, pero creemos que con eso entonces ya es suficiente y con eso somos cristianos. No. Entonces podemos concluir que el estilo de vida de esas personas que solo nos conformamos con venir 1 o 2 veces por semana no tiene nada de diferente con las personas que se reconocen a sí mismos como no cristianos. ¿Cuál sería la diferencia? Solo este camino de la gasolinera para acá, esa es la única diferencia que hay, lo que caminamos, ¿sí? Entonces, miren, hermanos, una característica muy importante para nosotros que nos llamamos cristianos y que deberíamos cuestionarnos es: ¿cómo están mis relaciones con los demás? Y ese es el tema de hoy. ¿Cómo están mis relaciones con los demás? ¿Lo ha pensado? Mire, en su primera carta Pedro nos da indicaciones de cómo vivir en diversas relaciones que tenemos con los demás, con los que nos rodean. Él nos da algunos consejos, pero una cosa sí es cierta, hermanos: en todas nuestras relaciones se debe notar, se debe de ver la influencia que tiene Cristo en nuestras vidas, ¿sí? En todas nuestras relaciones nosotros debemos entonces, ¿qué? Reflejar a Cristo. En todas nuestras relaciones, sean cuales fueren, ¿sí? Entonces, podemos decir que nuestra relación con Cristo afecta, influye en nuestras relaciones con los demás, ¿sí? Dependiendo de esa relación que tengamos con Cristo, así van a ser nuestras relaciones por allá afuera. Bien, ¿estamos nosotros reflejando a Cristo en nuestro trabajo? ¿Se lo ha preguntado? ¿Estamos nosotros reflejando a Cristo en la escuela? ¿Estamos reflejando a Cristo nosotros en casa, en nuestro hogar? ¿Estamos reflejando a Cristo en las calles, en el mercado, en el centro comercial? ¿Lo estamos haciendo?
Ahí donde nos encontremos, en síntesis, ¿estamos reflejando a Cristo con toda la gente y en todos los lugares a los que nosotros vamos? ¿Lo estamos haciendo? ¿O nos adaptamos al lugar donde nosotros vamos? Si vamos a la fiesta, le entramos a la fiesta. ¿Será? Mire, esto de reflejar a Cristo, hay una historia bien antigua que alguna vez ya la dijimos. ¿Se acuerda de la historia de la niña de las manzanas? ¿Se acuerda o no se acuerda? Bueno, voy a hacer una síntesis rápida. Dice que unos agentes de ventas tuvieron una convención y habían calculado salir a cierto tiempo y apartaron un vuelo de avión. Desafortunadamente la convención se tardó demasiado tiempo y entonces salieron de ahí volando hacia el aeropuerto. Ellos iban corriendo y en su paso por ahí había unas mesitas con unas canastas de manzanas. Pues las pasaron a traer y hicieron un tiradero de manzanas por ahí. Y toda la gente indiferente pasaba sin ningún problema. El último de estas personas volteó y vio ese tiradero de manzanas. Sus compañeros corrieron a alcanzar el avión y a él no le importó que ese avión se fuera. No le importó que su esposa lo estuviera esperando ese día porque había visto eso. Para su sorpresa, la persona que vendía las manzanas era una niña invidente. No podía ver. Entonces se regresó, acomodó su portafolio por ahí, empezó a levantar las manzanas, las acomodó en una canastita y en otras las que ya se habían golpeado. Y le dijo a la niña: discúlpame, a lo mejor te amargué el día, pero mira, ten. Dice que le dio $100 y se regresó. Bueno, hasta luego. Pero antes de irse, la niña le dijo: oiga, ¿es usted Jesús? Y dicen que esta persona se cimbró y empezó a dar de vueltas. Lo habían confundido con Jesús. Imagínese, hermano, que usted va por la calle, hace algo como este estilo y alguien lo confunde con el Señor Jesús. Imagínese qué privilegio tan grande. ¿Qué haría usted? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, reflejar a Cristo en todas las cosas que nosotros hagamos. ¿Será complicado? ¿Será difícil? Puede parecer que sí. Entonces, mire, vamos a ver nuestras relaciones que tenemos. La primera relación que tenemos, vamos a ver la relación que tenemos con las autoridades. ¿Sí? Y nos vamos a ir a la primera carta de Pedro, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo número 13 al 18. ¿Ya llegó? Dice así la palabra del Señor. Dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Amén. ¿Sí está de acuerdo con eso? Bien, mire, las autoridades fueron creadas, hermanos, para el bienestar de la sociedad. ¿Sí? El gobierno fue creado, toda la estructura del gobierno, presidente, todo el gabinete fueron creados precisamente para nuestro bienestar. Y el someternos a las autoridades es una de las formas en que nosotros aprendemos a someternos a Dios. ¿Sí? Primeramente las autoridades. Y esas autoridades se supone que están trabajando para fomentar, para hacer que prevalezca el bien sobre el mal. Se supone, ¿verdad? Bien, mire, cuando los cristianos agradan a Dios respetando
las autoridades y sometiéndose a ellas, esto silencia, calla las acusaciones, dice la palabra, de hombres insensatos que nos quieren acusar, ¿sí? Que hablan en contra de nosotros. Esto es para que los hombres, los hombres insensatos, dice, los hombres que no tienen buen juicio, los hombres necios, no tengan nada que decir contra nosotros, si nosotros nos sometemos a las autoridades, porque entonces quiere decir que estamos sometidos a Dios. Amén. Y miren, el versículo 16 dice que habla de la libertad y algunos la han malinterpretado como hacer todo lo que yo quiera sin que nadie me diga nada. Para ellos eso es la libertad. Cometer todo tipo de excesos que yo pueda y nadie me puede cuestionar, nadie me puede llamar la atención por ello. Llevar una vida sin límites de ninguna clase, eso le llaman libertad. Pero ¿qué cree? La mayoría de la gente que se cree libre, que vive como esclava de las cosas que lo controlan. Aparentemente él está libre porque comete esos excesos, pero vive como esclava de todas esas cosas que lo controlan. Alcohol, cigarro, lo que usted quiera, ¿sí? Es el esclavo de eso. Y mire, dice que había un hombre que era dueño de muchos esclavos. Y un día los citó a todos, los juntó en un lugar para decirles: he decidido concederles la libertad a todos ustedes. Y este hombre pensaba que estos esclavos iban a alegrar. No recibieron bien esa noticia, dice, y el hombre no entendió las caras de disgusto de los esclavos. Y uno de los esclavos habló en nombre de todos y dijo esto: es que así no puede ser. La libertad la tenemos que conseguir nosotros, ¿sí? No porque tú nos las des. Si tú nos obligas a ser libres, ya no somos libres de elegir. Bien, de acuerdo, dijo, lo entiendo. Entonces, decidme entonces si queréis la libertad o no. Pedídmela vosotros y os la voy a conceder entonces. Y el esclavo contestó, más enojado todavía por lo que le había dicho: pero tú no nos puedes dar órdenes, ¿sí? Así nunca nosotros podemos ser libres. Somos nosotros los que debemos decidir cuándo y de qué manera vamos a ser libres. Qué posición, ¿verdad? ¿Sabe? Aquí se generó un conflicto y este conflicto los llevó a una guerra que duró muchísimos años, una guerra larguísima, en donde los contendientes llegaron a olvidar la razón por la que seguían luchando, ¿sí? No sabían si estaban luchando por su libertad o para seguir siendo esclavos. Es una paradoja esto, porque los esclavos estaban luchando para seguir siendo esclavos y los amos para darles la libertad. ¿Y por qué le digo esto? Porque mire, Cristo nos ofrece liberarnos de la esclavitud del pecado. Así es. Tan solo, hermanos, por creer en Él, ¿sí? Pero queremos hacerlo a nuestra manera, queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas, queremos hacerlo cuando nosotros queremos y a nuestra manera, decíamos. Y nos vemos envueltos en una batalla sin fin, hermanos, y ya no sabemos si estamos luchando contra los pecados o estamos luchando contra Dios, ¿verdad? Nos enfrascamos en esas batallas cuando Dios nos dice, cuando Jesús nos dice: lo único que tienes que hacer es creer en mí y yo te voy a liberar de todo eso, ¿verdad? Dicen en Gálatas 5:1 por ahí algo así como: Cristo nos dio libertad para que nosotros seamos auténticamente libres, ¿sí? Y no nos sometamos otra vez al yugo de la esclavitud. Eso nos dice el Señor, ¿sí? Porque no sé si ustedes han escuchado cuando dicen en el mundo: yo tomo, pero cuando yo quiera lo puedo dejar de hacer. O yo fumo, pero cuando yo quiera voy a dejar ese vicio. O a mí me gustan las apuestas, pero solo apuesto cuando yo tengo dinero. ¿Será? ¿No reconocen estos apostadores que para eso a veces piden prestado? Que muchas veces no pagan esas deudas, no pagan lo que deben, que malbaratan sus cosas, hipotecan su casa, hacen cada cosa por el vicio de las apuestas, ¿sí? Hacemos cada cosa por eso, todo ese tipo de vicio de alcohol, vicio de cigarro, vicio de apuestas.
Lo único cierto aquí, hermanos, es que nunca llega a esa decisión de dejar esos vicios, porque están atrapados en ellos, hermanos, convertidos en sus esclavos. Aún sabiendo cuán dañinos son esos vicios, siguen siendo esclavizados y persisten en estar ahí. Pero aquí en un versículo nos dice, la verdadera libertad, dice, es aquella que nos permite hacer el bien y servir a Dios. Esa es la verdadera libertad, hermanos. Amén. Y nosotros podemos mostrar, hermanos, la libertad de un cristiano en nuestra vida diaria, haciendo qué o cuándo. Cuando nosotros honramos a todos los seres humanos como todos dignos de respeto. ¿Sí? Cuando amamos a los demás hermanos, cuando amamos a todos los hermanos que se reúnen aquí y en otros lugares. Y honramos tanto a Dios como a las autoridades del gobierno. ¿Sí? De esa manera lo mostramos. Y mire, para terminar con este punto, con esta primera relación, en el versículo 18 dice que hasta los patrones son dignos de respeto, tanto los buenos como los malos, a los que son difíciles de soportar, a los malhumorados, a los que siempre andan de mal genio, ¿sí? Porque ese puesto que tienen merece todo nuestro respeto. ¿Está complicado? Tal vez. Pero mire, le voy a dar otra relación que es más complicada, a ver si me cree. Ya vimos la relación con las autoridades, las relaciones en el matrimonio. ¿Qué tal? ¿Cómo están sus relaciones? ¿Se acuerda cuando hay una boda? ¿Qué se dice en los votos nupciales? Los novios, se dicen uno al otro que van a estar en la pobreza, en la enfermedad. Si el novio dice que la va a proteger, que la va a proveer, que la va a cuidar, todo eso. Pero yo leí un voto nupcial diferente, ¿sí? Y decía algo así como esto, a ver, ¿sí? Le decían al novio en voz alta para que todos los oyeran: tienes derecho a permanecer en silencio, todo lo que digas puede ser usado en tu contra, tienes derecho a un abogado, ¿de acuerdo? Ahora sí puedes besar a la novia. ¿Verdad? Parecía que estaba en un tribunal y no que se estaba casando, ¿sí? Porque a veces de esa manera lo tomamos como una cuestión de rivalidad entre el hombre, la mujer, el marido y la esposa. Y no es así. Vamos a leer Primera de Pedro igual ahí, pero en el capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al 4, por favor. Dice así: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Las relaciones matrimoniales también se van a ver afectadas por ese llamamiento a la sumisión. Y cada vez que aquí se habla de sujeción, hermanos, las mujeres piensan que el mensaje va directito para ellas, pero la realidad es que esto no es así. ¿Sí? La sujeción no solo es para las mujeres, empieza por los hombres. ¿Por qué? Porque también debe de sujetarse a Cristo. Cristo es su cabeza, y así como exige esa sujeción de la esposa, así Cristo exige esa sujeción de nosotros para Él. Amén. Cuando hablamos de sujeción, entonces es para todos nosotros. Amén. ¿Sí? Y mire, esto de la sujeción es un poco menos difícil para la mujer cuyo esposo es cristiano. Bueno, se supone que así debería de ser, ¿verdad? Sin embargo, si el esposo no es creyente, si no cree en Dios, la meta, el objetivo de ella, acabamos de leerlo, será ganarlo para Cristo. Y la pregunta aquí es: ¿y cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer para que una persona que no cree en el Señor sea ganado para Él?
¿Cómo le va a hacer? Dice aquí, por medio de su conducta, por medio de su manera de ser, por medio de su actitud. Una esposa piadosa no predica a su marido con palabras, no, sino dice con la belleza, con la hermosura de su vida diaria, con la cual refleja a Cristo. Esa es la manera de convencer a un esposo que no cree en el Señor. Con una vida bella, con una vida hermosa, con una vida que refleje a Cristo. Aquí lo vimos. Bien, las mujeres entonces, hermanas, que viven en santidad, ¿sí?, tienen que esforzarse por aumentar esa belleza interna, ¿sí?, más que sus atractivos exteriores. Tiene que preocuparse por la belleza interna. Esa belleza interna, sabe que da un espíritu sereno y delicado, y eso es lo que Dios lo considera hermosa. Y eso mismo puede traer por resultados que una persona, que un esposo que aún no sea salvo, sea ganado para Cristo. Amén. Entendiendo, hermanas, que la belleza exterior no tiene nada de malo. De verdad que no, ¿sí? Claro, usando la vestimenta adecuada, la que lo exige aquí en la palabra, ¿sí? Claro que usted se puede seguir peinando, claro que usted se puede seguir arreglando, perfumando, poniéndose desodorante, claro, pero es mucho más importante la belleza de aquí, del corazón. Eso es lo más importante. Preocupémonos por ese tipo de belleza, ¿sí? En otras palabras, hermanos, la belleza de una mujer cristiana no depende de las apariencias, sino de lo que hay aquí, en el corazón. Esas son las mujeres bellas y hermosas. Amén. Sí. Si usted está bella por dentro, eso se va a reflejar en su exterior. ¿Sí? ¿Sí? La belleza interior se refleja en el exterior. Bien, bueno, Primera de Pedro, igual ahí mismo, capítulo 3, pero ahora nos vamos al versículo número 7, por favor. Dice así: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Al mismo tiempo que se llama a una mujer a respetar a su marido, hermanas, ¿sí?, sometiéndose a su liderazgo, de la misma manera se llama el hombre a honrar a su esposa. ¿Cómo? Con su comprensión, dedicándole tiempo, prestando atención a sus necesidades, a sus pensamientos, a sus sentimientos, cuidando de ella. Amén. Esa es la manera, hermanos, ¿sí? Porque la relación espiritual de un marido cristiano con Dios, mire, la relación espiritual de un marido cristiano con Dios se ve afectada directamente por la forma en que trata a su esposa. Por lo que yo les voy a decir, el esposo que no trata a su esposa con respeto se podría encontrar con que Dios no va a responder a sus oraciones. Es inútil que estemos orando día tras día y pidiéndole a Dios algo. Si no respetamos a nuestra esposa, no va a pasar nada. Eso es lo que dice la palabra. Una relación pobre, una relación escasa, en la relación humana más íntima de todas. ¿Cuál es la relación humana más íntima de todas? El matrimonio, hermanos. Una relación pobre en eso es un claro indicio, es una muestra de que realmente tenemos poca capacidad para tener una relación con Dios. ¿Sí? Se refleja, hermanos, si no tenemos una buena relación esposa, esposo, esposo, esposa, sí, nuestra relación con Dios tampoco va a estar bien. Y algunos pensarán también de esto: qué complicado. Pero, hermanos, cuando tenemos una relación íntima con Jesús, realmente no lo es. Y eso no quiere decir que no vamos a tener diferencias de opinión y demás. Claro que sí,
Pero nosotros a veces nos encargamos de complicarla, ¿sí? Y mire, para muestra le voy a dar un ejemplo. No sé si yo oyó esta historia. Dice que una mujer enojada entró a la oficina de un abogado, enojadísima, ¿sí? Llena de rencor hacia su esposo. Y ella le dijo al abogado: no quiero solamente divorciarme de él, quiero vengarme de él, de todo lo que él me ha hecho, ¿sí? Antes de divorciarme, quiero que sufra tanto como él me ha hecho sufrir. Quiero que sufra incluso más que yo. Entonces el abogado tuvo una idea malévola, pero brillante, y le dijo: está bien, mire, vaya a su casa, diríjase a su casa y durante 2 meses actúe como si realmente usted amara a su esposo. Sea una buena actriz, ¿sí? Dígale cuán importante es para usted su esposo. Abrúmelo, llénelo de elogios, ¿sí? Sea buena y considerada con él. No ponga límites en agradarlo y hágale creer que realmente usted lo ama. Entonces, después que lo convenza de que lo ama y de que usted no puede vivir sin él, dígale: ahora quiero divorciarme. Y eso realmente lo va a herir, lo va a lastimar profundamente. ¿Eso es lo que quiere? Sí. Dice que con el odio, con la venganza brillando en sus ojos, sonrió y dijo: maravilloso, eso le va a enseñar a mi esposo que conmigo no se tiene que meter, ¿sí? Y se fue. Y ella comenzó a actuar con entusiasmo, una buena actriz, ¿sí? Se merecía un Oscar, como si realmente amara a su esposo, ¿sí? Y por 2 meses dice que le mostró todo el amor, le dio amabilidad, le dio afecto, le dio todas las atenciones. Y llegaron los 2 meses. Entonces habló al abogado y le dijo: ¿ya está lista para proceder con el divorcio? ¿Divorcio? ¿Cuál divorcio? No, nunca. Ya me di cuenta de que realmente sí amo a mi esposo. Amén. Nosotros nos complicamos la vida, hermano. No hacemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Esta es una anécdota, dice, de un doctor columnista y predicador, George Crane se llama, ¿sí? Complicamos el matrimonio, hermanos, ¿sí? Y en nuestras manos está el poder hacerlo mejor. Bien, 3, las relaciones en la iglesia. Primera de Pedro 3, del versículo 8 al 12. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí Pedro, en un resumen, nos dice que no debe de haber divisiones entre los creyentes. No debe de haber divisiones entre nosotros, hermanos. Por el contrario, dice que debemos de vivir en armonía y que debemos de estar dispuestos a resolver las diferencias que surjan entre nosotros. Si yo tengo una diferencia con un hermano, si tenemos diferencia de opiniones, nosotros tenemos que estar dispuestos a solucionar ese problema, porque tenemos que vivir en armonía. Amén. ¿Sí? Debemos identificarnos los unos con los otros. Debemos de tener, dice la palabra, el mismo sentir, protegiéndonos mutuamente como hermanos que somos, ¿sí? Con amor fraternal. Eso es lo que tendríamos que hacer, hermanos. Debemos tener un corazón bondadoso para con los demás. Debemos de ser humildes y no soberbios. Y en vez de vengarnos, dice aquí la palabra, debemos bendecir a aquellos que nos hacen daño, a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos insultan. ¿Por qué? Porque del Señor vamos a recibir solo bendición. Amén.
Esto, hermano, que acabamos de ver ahorita, entonces nos dice que la relación que tenga una persona con la iglesia, la relación que una persona tenga con la iglesia, con todos los miembros de la congregación que estamos aquí, dice mucho más acerca de su estado espiritual que todas las actividades religiosas que él pueda hacer, sean cuales sean muy buenas o no, ¿sí? Usted puede venir, por ejemplo, aquí a los cursos. Usted puede participar en el rol de aseo. Usted puede participar en los talentos. Usted puede ir a compartir a los anexos. Usted puede ser ujier. Usted puede ser predicador. Usted puede ser un levita, ¿sí? No importa. Si sus relaciones están mal, es porque su estado espiritual está igual o peor. Amén. ¿Sí lo entendemos? Si no tenemos buenas relaciones en una congregación, en una iglesia, nuestro estado espiritual está igual, mal. Entonces tenemos que fomentar esas buenas relaciones con todos los hermanos, no importa quiénes sean, ¿sí? No importa que pensemos diferente, tenemos que buscar la manera, pues, de estar juntos, unánimes. Amén. En armonía, dice la palabra. La última, la relación con los demás, con la gente. Yo leí en una revista, un artículo en una revista cristiana que se llamaba La estela que dejas. ¿Y qué es la estela? Dice que es un rastro o huella que deja algo o alguien que pasa. ¿Sí? Rastro o huella que dejan algo o alguien que pasa. Rastro, huella que deja algo, esto puede aplicarse a una embarcación, a un barco, ¿sí? O alguien que pasa, alguien que pasó por nuestra vida. ¿Y qué decía ese artículo? Dice que cuando una persona pasa por una empresa, cuando una persona pasa por una iglesia, cuando una persona pasa por una escuela, va dejando una estela atrás. Algo va dejando. Y esta estela tiene dos características, tiene dos aspectos importantes, ¿sí? ¿Qué logró esta persona cuando estuvo en esa escuela, cuando estuvo en esa congregación, cuando estuvo en esa empresa? ¿Qué logró? ¿Qué hizo? Y lo otro es, ¿cómo se llevó con la gente que estaba en ese lugar? Dos aspectos muy importantes. ¿Qué logramos y cómo nos llevamos con la gente? ¿Sí? Porque nosotros vamos dejando atrás los resultados de nuestras relaciones, de nuestras interacciones con las personas. ¿Y sabe dónde se queda grabado en esas personas? En el corazón, en su mente, en su alma. ¿Qué dejamos en ellos cuando nosotros nos cruzamos por su vida? ¿Con cuántas personas nosotros hemos tenido contacto? Acuérdese. Es que puede decir, es que una vez conocí a una persona y fuimos muy amigos, amigas, pero muchos años y un día nos dejamos de ver y no sé qué fue de él. ¿Qué dejó en esa persona? ¿Qué experiencias dejó con ella? Vamos dejando una estela de personas detrás nuestro al pasar por la vida de cada uno de ellos. Vamos dejando una estela. Deberíamos entonces, hermanos, sentarnos no en la proa, sino en la popa de nuestro barco, voltar hacia atrás y preguntamos, ¿cómo se ve nuestra estela? Si yo volteo hacia atrás de mi vida, volteo y digo, ¿cómo se verá mi estela que estoy dejando? ¿Será que si yo volteo y veo personas felices, veo personas sonriendo, veo personas contentas en esa estela que estoy dejando? O por el contrario, hay personas tristes, hay personas decepcionadas, hay personas malheridas, hay personas que incluso están sangrando por esa relación que tuvimos con ellos. ¿Cómo dejamos esas personas? ¿Cómo fueron nuestras relaciones? ¿Cómo dejamos esa estela? En otras palabras, ¿dirían ellos que su experiencia con nosotros los ha dejado mejores por nuestra manera de relacionarnos con ellos? ¿Ahora son mejores? ¿O por el contrario dirían que los hemos dejado peor de lo que estaban?
¿Cómo será? ¿Consideran ellos que la relación que tuvimos con ellos fue una bendición o fue una maldición? ¿Qué será? La estela en concreto, hermanos, son los resultados que dejamos atrás. Y esos resultados no mienten, esos resultados ahí están. Y eso es lo que nosotros realmente dejamos. Si dejamos personas felices, si dejamos personas contentas o dejamos personas resentidas con cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que hicimos? Allí está la estela, allí permanece, allí va a estar. Entonces, concluyendo, hermanos, hoy vimos 4 tipos de relaciones. Una manera importante de evaluar la vida cristiana es la calidad de las relaciones que nosotros tenemos, ¿sí? Con las autoridades, con los miembros de la iglesia, con los demás y con los hermanos. La calidad de la relación que una persona tiene con Dios se refleja en la relación que establece con las demás personas. Si yo tengo excelentes relaciones con las personas, quiere decir que tengo excelentes relaciones con Dios, ¿sí? Mi vida cristiana se puede medir por las relaciones que yo tengo con ustedes. Espero que haya sido una estela agradable, ¿sí? La armonía y la cordialidad, hermanos, son señales de salud espiritual, de que soy saludable espiritualmente, ¿sí? La armonía, no importa cómo sea el carácter, cómo sea aquel hermano, debe de haber armonía entre nosotros. Y yo me debería de preguntar hoy, o yo le pregunto a usted, ¿es usted un buen jefe? ¿Es usted un buen empleado? ¿Es usted un buen compañero de trabajo? Según la opinión de todos los que trabajan con usted, ¿qué opinarían si les preguntáramos a esas personas? ¿Cómo es usted? ¿Es un buen hermano en la congregación? ¿Qué opinan los hermanos de nosotros? Si está usted casado, si usted está casada, se esfuerza en mejorar la relación con su esposo, se esfuerza en mejorar la relación con su esposa, ¿o no? Está activamente dedicado, se está esforzando para entablar sanas relaciones con otras personas de aquí, de la congregación, o dicen, o es un solitario que tiende a alejarse de los demás. Por último, los cristianos, hermanos, servimos a Dios en el trabajo. Los cristianos servimos a Dios en la escuela. Los cristianos servimos a Dios en nuestro hogar. Los cristianos servimos a Dios en la iglesia. Y donde quiera que estamos, al lugar que nosotros vayamos, el suelo que nosotros pisamos, ahí es donde vamos a mostrar realmente nuestra relación con Dios. Y por cierto, nuestra relación con los demás. Amén. Dios les bendiga. ¿Sí? Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por este mensaje, mi Dios. Gracias porque nos hace reflexionar acerca de nuestras relaciones con las demás personas, incluso con nuestra esposa, con nuestro esposo, con los hermanos, que deben ser relaciones armoniosas y nosotros deberíamos de dar ejemplo de ello. Señor, gracias por esta reflexión. Queremos mejorar nuestra relación contigo, mi Dios, reflejarte a ti en cada una de las cosas que nosotros hagamos. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? ¿Somos cristianos? Durante estos días, si se da cuenta, la palabra ha llevado una secuencia. Si lo ha visto así. Yo quisiera resumir este mensaje que hoy recibimos de parte de Dios ahí mismo en la misma carta de Pedro. Primera de Pedro, vaya conmigo por favor, abra su Biblia. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Y vamos a leer del 11 al 17. Amén. Cuando lo tenga, de un fuerte gloria a Dios.
Amén. Dice así: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y vea el versículo 17, y aquí se resume lo que hoy pudimos aprender. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto es lo que nosotros debemos de hacer. El encabezado dice: vivir como siervos de Dios. Amén. Que vivamos como realmente somos llamados. Decía mi hermano al principio: ¿cómo nos identifican? ¿Sí? ¿Cómo pueden identificarnos? No por el pececito que ponemos en nuestro carro, o por la playera que dice un texto bíblico, no, sino por nuestro ejemplo, nuestra relación con todos los demás. Si no hay una buena relación con Dios, no puedo tener una buena relación con mi prójimo. Amén. Primero, ¿verdad?, es vertical y luego horizontal. Amén. Si no tengo esa relación con Dios buena, no puedo tener relación buena con mi esposo, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con las autoridades, con nadie. Por eso es importante poder tener, ¿verdad?, esa relación con Dios. Termino una vez más leyendo. Dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén. Yo sé que Dios ha hablado en nuestro corazón en esta noche, y no es una casualidad, ¿sí? No es una casualidad que Dios nos siga hablando de esta manera, sobre esa línea, porque Dios desea, ¿verdad?, derramar bendición sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Amén. Incline su rostro una vez más. Antes de retirarnos, dígale: Señor, gracias por tu palabra. Permítenos poder, Señor, ponerla en práctica, comprenderla, entenderla, Señor. Padre, que podamos, Señor, poner en práctica lo que tú enseñas y lo que tú nos has dicho en esta noche, Padre. Gracias, Señor, porque tú traes a través de esta palabra, Señor, Padre, luz a cada uno de nosotros de lo que tenemos que hacer, de lo que debemos hacer. Padre, bendice, Señor, el corazón de cada uno de los presentes. Señor, que sea tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo ayudándonos, moviéndonos, Señor, a hacer lo correcto cada día. Queremos honrarte, Señor. Queremos bendecirte con todo nuestro corazón, y queremos, Padre, agradarte a ti, Señor. Cumplir, Padre, tu perfecta voluntad. Cumplir con el propósito, Señor, por el cual tú nos has dado, Señor, vida en esta noche, Señor, en este día y cada uno de los días que nos permites poder tener esa bendición, Señor. Gracias, Padre. Usa nuestras vidas para que tu nombre sea dado a conocer, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Te damos gracias, Padre, y como esa oración que tú hiciste por tus discípulos, Señor, que sean uno, como tú y el Padre son uno, Señor, para que el mundo crea, Señor, que tú, Padre, estás en medio de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias con todo nuestro corazón. Amén, Señor. Aleluya.